Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la webconferencia del paso 2 de nuestro curso de Linux, periodo 1604 del año 2021. Pues bien, nosotros acabamos, ¿cierto?, de realizar una actividad donde conocimos pues unos elementos claves, unos elementos iniciales que tienen que ver entonces con el entorno pues de Linux y lo que hay alrededor de él, ¿cierto? Unos conceptos básicos que necesitábamos con esa actividad introductoria. Y ahora, pues entonces en el paso 2 nos disponemos como tal a realizar la instalación de lo que sería entonces uno de esos sabores que tienen como tal Linux. ¿Listo? Pues bien, en esta actividad entonces vamos a tener pues que como tal necesitamos instalar una versión o o un sabor, ¿cierto? De las diferentes versiones que nosotros podemos tener a partir de lo que es el kernel de Linux, que nos proporcione un entorno gráfico, ¿cierto? No nos va a servir una versión que sea simplemente por consola. Necesitamos uno que nos proporcione un entorno gráfico que cuente entonces con herramientas ofimáticas, ¿cierto? Como lo puede ser el LibreOffice y que cuente también con navegación a internet, pues eso pues básicamente cualquiera de los que nosotros podamos seleccionar va a tener esa opción y pues claramente que esté en español o en inglés, ¿listo? Por acá nos dicen se debe permitir probar el sistema operativo antes de instalarlo definitivamente, ¿cierto? Pues para comprobar pues compatibilidad y demás, aunque pues realmente hoy en día no deberíamos de tener ningún problema con esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué es lo que se debe desarrollar en la actividad. Entonces, como ya es costumbre, ¿cierto? Vamos a tener un foro. Este foro es un foro colaborativo donde pues específicamente deben de trabajar con sus respectivos grupos, respondiendo a por lo menos una de las preguntas que se están haciendo acá, ¿cierto? ¿Qué es el kernel de Linux? ¿Qué es una distribución de GNU Linux o una distro? Ahí estamos hablando entonces de esos sabores a los que yo me refería hace un momento, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando hablamos de formato de paquetes de GNU Linux, ¿cierto? ¿Qué formatos de estos entonces existen? ¿Qué son los repositorios de GNU Linux? Y pues si hay distribuciones de GNU Linux comerciales, ¿cierto? Ya habíamos aprendido entonces que software libre no quiere decir gratuito, ¿vale? Bueno, esa sería entonces como tal la tarea que ustedes están desarrollando en este momento en el foro. ¿Listo? Es un foro colaborativo. Como en el primer foro, la idea es que todos ustedes participen, vayan haciendo sus aportes, vayan comentando entonces pues las propuestas que están haciendo sus compañeros, ¿cierto? Y ahí vamos entonces a enriquecer todos esos elementos que podamos tener como tal allí. ¿Listo? Ahora, claramente no se trata entonces simplemente de ir a copiar información y pegarla ya, ¿cierto? Para eso pues ponemos más bien la referencia para quien quiera ampliar pues los elementos y pues nosotros más bien allí vamos a proporcionar un resumen. Recuerden que ustedes pues no solo en este curso sino en los demás cursos que puedan tomar van a estar presentando trabajos escritos y uno allí no espera pues contenidos simplemente que estén siendo copiados y pegados, sino que más bien ustedes hagan el análisis y demás, que entiendan como tal el tema. Por otro lado, pues tenemos que ese tipo de trabajos pasan por una herramienta, ¿cierto? Que tiene la universidad, que es el Turnitin y que es capaz de evidenciar si ustedes están tomando los textos desde otras partes y los están colocando pues como propios. Y saben ustedes que por el manual, ¿cierto? El manual estudiantil, esto pues los puede, digamos, llevar a situaciones en las que pues incluso ustedes puedan ser expulsados de la universidad. Eso ahí simplemente como un recordatorio para que pues hagamos las cosas bien y a conciencia. Listo. La parte individual de esta actividad, ¿cierto? Entonces va a ser como tal esa preparación, esa instalación de esa distribución o ese sabor de Linux que nosotros vamos a tener, ¿cierto?
para que todos entonces podamos tener las evidencias de qué fue lo que hicimos durante esa instalación. Entonces, bien, acá nos dicen buscar una distro de Linux, ¿cierto? Que incluya lo que estamos comentando ahora, un entorno gráfico, un paquete ofimático, que incluya el navegador y que su interfaz esté en español o en inglés. ¿Listo? Eh, Nosotros vamos a tener muchísimas distribuciones de Linux, ¿cierto? Muchísimas sabores, muchísimos, digamos, sistemas operativos que han sido creados a partir de este kernel. Entonces, pues como tal, para nosotros poder hacer una evaluación inicial de esas diferentes distribuciones, podemos dirigirnos a esta página, ¿cierto? A este servicio que está acá. Esta página entonces me va a permitir a mí, digamos, probar de una manera muy simple diferentes distribuciones de Linux que nosotros podamos tener. Entonces miren la gran cantidad de distribuciones que hay, ¿cierto? Lo interesante acá es que, como les digo, pues yo voy a poder probar, ¿cierto? Una distribución de Linux. Por aquí está la que vamos a instalar ahora nosotros, sin necesidad de instalarla. Entonces, yo simplemente acá puedo dirigirme, ¿cierto? Bueno, ahí abrí la imagen. Puedo dirigirme a la distribución y pues también mirar si puede o no correr dentro de mi equipo. Hasta parece que no está disponible. Veamos la de Kali Linux. Y ahí podemos ver que hay versiones entonces muy recientes, ¿cierto? Miren esta, está la 2021. Esta que se tiene por acá de Ubuntu es realmente la última versión que se tiene allí. Bueno, ahí ya entonces cargo esta parte. Vamos a darle entonces que me muestre el sistema. Entonces, listo. Aquí me está mostrando, ¿cierto? Digamos, la ISO de Kali, desde donde yo puedo entonces lanzar el sistema operativo. Acá simplemente voy a seleccionar esta opción y pues él va a empezar entonces a cargar como tal el sistema operativo. Hay versiones, ¿cierto? Hay distribuciones de Linux que como tal están creadas para pues ciertas tareas en específico, ¿cierto? Por ejemplo, esta distribución Kali Linux es pues muy usada, ¿cierto? Y es mantenida como tal para la parte de la seguridad informática, la seguridad en redes. Pues, obviamente esto demora un poco, ¿cierto? En cargar la máquina, pero pues es una forma muy fácil en la que nosotros vamos a poder pues, revisar diferentes tipos de distribuciones de Linux y probarlas sin tener pues que hacer como tal una instalación para pues que nosotros veamos entonces qué tiene cada una de ellas. Ahí pueden ver que es un poco lento, ¿cierto? Pero pues podemos cargar el sistema operativo, revisarlo y ver pues cuáles son los elementos que tiene. Voy a abrir simplemente otro, voy a cerrar este, voy a abrir, miremos otro por acá, Fedora. Fedora es una distribución muy buena, ¿cierto? Fedora como tal, eh, hasta hace poco como tal era como digamos, la distribución sobre la cual se empezaban a probar todos los nuevos elementos que iban a ser parte de Red Hat, que es una versión bastante estable de Linux y que es pues muy usada como tal en servidores corporativos. Esperemos un segundo como nos dicen ahí, a que se cargue el sistema. Listo. Ahora vamos a abrirla. Entonces aquí dice que testear o... Uy, bueno, a ver aquí donde estoy. Acá. Testear Fedora. Start. Pues básicamente entonces la primera parte de la actividad individual consiste en revisar por lo menos tres de estas distribuciones, ¿listo? Para pues compararlas. Ya vamos a revisar en el documento específicamente qué es lo que se le está solicitando en esta parte.
Ustedes pueden elegir realmente cualquier distribución, ¿cierto? La idea como tal es que ustedes puedan elegir una distribución que tenga soporte a hoy en día, porque como les mencioné, pues hay demasiadas distribuciones de Linux y muchas de ellas pues ya no tienen soporte, ya no se mantienen en este momento, ¿listo? Bueno, acá en este caso, en el caso de Fedora, bueno, hay un problema ahí, está un poco lento, por eso se ve de esa forma. Y en ese caso me lanzó como tal eh, el instalador, ¿cierto? Entonces yo puedo probarlo, try Fedora, o pues ahí aparentemente me daría la opción para instalarlo, que pues claramente no lo vamos a poder hacer. Pero pues también lo puedo probar, ¿listo? Bueno, vamos a ver que está un poco lento. Mientras él avanza, yo les voy a ir mostrando entonces qué es lo que tenemos que hacer en esta primera parte. Entonces acá me dicen, ¿cierto? Elija de la lista dos distribuciones que funcionen, ¿cierto? Porque no todas las que vamos a encontrar en la página, ¿cierto? En esta página, pues van a funcionar. O pues no todas van a permitir jugar con el ambiente, ¿cierto? Hay que buscar. Entonces, dos distribuciones que funcionen y las ejecuta en el sitio. Ya sabemos que no necesitamos descargar nada como tal. Y la idea entonces es que construyamos, ¿cierto? Esta información a partir de una de esas distribuciones. Entonces, por ejemplo, esta Blue Star, ustedes no la van a seleccionar, ¿cierto? Porque esa es la del ejemplo. Van a hacer una captura de la pantalla del escritorio, la van a pegar ahí y entonces pues van a dar unos aspectos técnicos sobre ella. Entonces, interfaz gráfica sí, qué herramienta ofimática tiene instalada, qué navegadores tiene instalado, si el idioma del sistema operativo es en inglés o en español. Hay que hacer un poco de investigación sobre la distribución, ¿cierto? Entonces, hasta cuándo tiene soporte como tal y pues si hay alguna página web, ¿cierto? Donde nosotros podamos entonces encontrar información sobre esa distribución. Pues en este caso es una página en Facebook. Y lo otro es el origen genealógico. Entonces vamos a encontrar que la mayoría de distribuciones de Linux de hoy en día parten pues de una rama, ¿cierto? Como tal, o sea, de una distribución anterior. Por ejemplo, hoy en día es muy común encontrar distribuciones que se han creado a partir de Ubuntu, ¿cierto? Y Ubuntu a la vez es una distribución, digamos, que nace a partir de Debian. Entonces, pues esa es la idea acá con el origen genealógico. ¿Listo? Por acá podemos ver esta imagencita que es básicamente entonces la línea de tiempo de esas distribuciones de Linux, ¿cierto? Entonces, por acá podemos encontrar Debian, que como les digo es una también de las distribuciones más importantes y robustas que hay. Y a partir de Debian, pues miren entonces todas las ramas que han salido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por acá si encontramos Ubuntu en alguna de estas ramas. Y a su vez de esas ramas, como en estas que están por aquí, de Raspbian, pues han nacido como tal otros sistemas operativos. Vamos a ver dónde estará Ubuntu. No la veo. Voy a buscar Ubuntu. Ah, pues, esto no era Ubuntu. Ubuntu. Entonces por acá tiene que estar Ubuntu. Listo, mírenla acá. Entonces Ubuntu, ¿cierto? Es una de esas ramas que viene de Debian y a su vez miren que a partir de Ubuntu entonces tenemos una gran cantidad de distribuciones. Kubuntu, Gobuntu, Xubuntu, Putmax, Moblin, Kiwi. Bueno, una cantidad de distribuciones que podemos tener. Y lo interesante entonces de esta gráfica es que me muestra, ¿cierto? Qué distribuciones están funcionando pues hasta el año pasado, ¿listo? Que es como la actualización que hay. Entonces podemos ver que distribuciones como Minis o como Vector Linux
ya no tienen como tal soporte. Miren, se quedaron en 2004 esta. Por acá hay otra. Ah, bueno. Vector Linux sí tiene soporte aún. De Slack, que también es una distribución poderosa, hay otras, ¿cierto? Y miren que esta apenas si duró un añito y ahí murió como tal, ya no hay soporte. Entonces, pues realmente nosotros cuando vamos a trabajar con alguna distribución de Linux, pues deberíamos de buscar esto, ¿cierto? Que sean distribuciones que a lo largo del tiempo pues sigan existiendo como tal. Pues miren que realmente hay bastantes que al día de hoy, pues, o bueno, hasta hace un año estaban vigentes, ¿cierto? Y pues obviamente las que están más acá atrás, pues son las distribuciones como tal que más tiempo llevan. Esta es otra de las conocidas, Arch Linux, SUSE, Red Hat, ¿cierto? Entonces de este Red Hat, por ejemplo, debe estar por aquí en alguna parte Fedora. Revisemos a ver, control F, Fedora. Pues por aquí está Fedora, ¿cierto? Fedora Core y de allí pues el Fedora como tal. ¿Listo? Y pues está entonces de Red Hat, también está el Red Hat Enterprise, ¿vale? Entonces todos estos son lo que se suelen conocer como sabores de Linux. ¿Listo? Bueno, esa sería entonces la primera parte. La segunda parte, entonces como tal, va a comprender la instalación, ¿cierto? De ese sistema operativo que hayamos elegido, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vamos a hacer esa instalación? La vamos a hacer como tal sobre una máquina virtual. Hago una aclaración. Si alguno de ustedes tiene un portátil que ya no usa, que está archivado porque pues tiene pocas características y ya el sistema operativo no le daba y demás, pues ese equipo lo podemos recuperar como tal instalándole una distribución de Linux. Listo. En ese caso entonces es completamente válido que hagan la instalación sobre ese equipo. Como van a tener que tomar capturas de la instalación, pues eso va a ser muy fácil si lo estamos haciendo en la máquina virtual, ¿cierto? Capturamos la pantalla sin ningún problema. Pero si lo va a hacer en un equipo real, entonces seguramente me va a quedar un poquito más complicado ese tema y podría estar tomando fotos, ¿cierto? A la pantalla. Entonces, si va a ser ese el caso, entonces, por favor, que sean fotos de buena calidad, donde se vea la pantalla completa. ¿Listo? Esa aclaración allí. O pues incluso puede ser en una memoria como tal. Voy a llevarme esto un segundo y vamos a ver entonces qué necesitamos. ¿Qué necesitamos instalar? Voy a cerrar ya esta página y básicamente vamos a necesitar el sistema operativo, ¿cierto? Que queramos. En este caso, pues yo voy a instalar Ubuntu. Para ir a descargar Ubuntu, pues simplemente voy a ir a la página, voy a buscar Ubuntu, ¿cierto? Voy a ir acá a Desktop y pues aquí me dicen que la última versión estable, ¿cierto? Va a ser Ubuntu 20.043 y pues lo puedo descargar sin ningún problema. ¿Listo? La descarga ahí inicia automática, como lo pueden ver. Yo ya lo descargué, pues pesa casi 3 gigas. Se va a demorar pues dependiendo del tipo de conexión que nosotros tengamos, algunos minutos. Y pues si no se ejecuta de manera automática la descarga, pues acá en Download Now, ¿cierto? Entonces iniciaría esa descarga. Repito, no necesariamente tiene que ser esta la versión que instalen, ¿cierto? Pero pues es con la que vamos a estar trabajando nosotros acá. Bueno, eso es uno de los elementos que necesitamos. Ahora, también vamos a necesitar VirtualBox. ¿Cómo voy a llegar a esta página? Entonces voy a buscar, ¿cierto? VirtualBox y me voy a parar por acá donde dice Download. ¿Listo? Eso me va a llevar entonces a esa página donde estábamos. Y acá vamos a seleccionar en Windows Host. Ahí entonces me va a entregar a mí también, ¿cierto? Este instalador, lo guardo. Este es mucho más pequeño, solo 103 megas. Rápidamente se va a descargar. Y apenas lo hemos descargado, entonces vamos a instalar VirtualBox. Esa instalación del VirtualBox no la voy a mostrar, pero es muy sencilla. Es simplemente ir dándole siguiente, siguiente, siguiente o next, 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 yes o sí, ¿cierto?
durante toda la instalación y listo. Él nos va a instalar el VirtualBox sin ningún problema. Entonces, voy a abrir VirtualBox, es este, Oracle VM VirtualBox. Y esto es lo que me va a permitir a mí entonces es crear como tal una máquina, ¿cierto? Una máquina virtual sobre la cual vamos a instalar nosotros el sistema operativo. ¿Listo? Esa máquina virtual pues simplemente va a ser un host, ¿cierto? Que va a estar usando recursos de nuestra máquina, ¿cierto? Va a estar usando nuestro procesador, parte de nuestra memoria, parte de nuestro disco duro. ¿Listo? Entonces yo acá puedo tener diferentes máquinas, cada una con diferentes sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte? Yo me voy a ir acá donde dice nueva, ¿cierto? Nueva máquina. Voy a darle un nombre. Generalmente uno le da, si estamos trabajando con servidores, entonces le va a poner aquí el nombre del servidor y es como añadirle también entonces eh, la versión, ¿cierto? Del sistema operativo con el que estamos trabajando. Porque pues cuando ya tenemos varias máquinas va a ser difícil recordar qué máquina tiene instalado qué sistema operativo, ¿cierto? Entonces yo simplemente acá le voy a poner el nombre del sistema operativo, Ubuntu, y la versión que vamos a instalar. Ah, bueno, por acá había dejado corriendo esta máquina, pero ya se cayó, la de Fedora, la voy a cerrar. Y por aquí, entonces, voy a instalar la 20043. Entonces pongo acá, Ubuntu 20043. Cuando yo escribo Ubuntu, él detectó, ¿cierto?, que el tipo de sistema que iba a usar era un Linux. Ahí tenemos otras opciones. Y pues detectó que era un Ubuntu, ¿cierto? Entonces ahí está, de 64 bytes. Le voy a dar acá Next. Memoria RAM que va a usar esta máquina. Entonces, lo ideal es que por lo menos le pongamos que van a ser 4096 megas, ¿listo? Si la maquinita sobre la cual vamos a hacer la instalación no tiene esa capacidad de memoria o está muy justica, entonces dejémosla en la mitad de esto, ¿listo? Pero pues lo recomendable es que sean por lo menos estas 4096. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Ahora la parte del disco duro. ¿Cómo va a trabajar esta máquina virtual con ese disco duro? Entonces simplemente ya va a crear un archivo, ¿cierto? Que va a ser de disco duro virtual para pues todo lo que nosotros tengamos instalado sobre esa máquina. Acá es importante aclarar que esta máquina que vamos a estar instalando en este momento la vamos a estar usando durante todo nuestro curso, ¿listo? Entonces es muy importante que no la vayamos a eliminar o que no la vayamos a estropear porque entonces sin esta máquina y sin esta instalación no vamos a poder continuar con el desarrollo de nuestro curso, ¿listo? A diferencia de otros cursos donde de pronto nosotros decimos, bueno, esta actividad no la pude realizar, pero con la otra me pongo juicioso, pues acá no vamos a poder avanzar si no realizamos este segundo paso. ¿Listo? Entonces voy a crear la máquina. Acá simplemente me dice que qué tipo de archivo voy a usar para crear ese disco virtual. Lo voy a dejar por defecto, el que tiene VirtualBox. Y acá tengo dos opciones, reservado dinámico o tamaño fijo. El reservado dinámico es simplemente que a medida en que yo voy necesitando cierto espacio, él va a ir incrementando el tamaño del archivo hasta un tope que ya vamos a establecer. O el tamaño fijo, pues entonces como tal va a reservar ese espacio de una vez dentro de mi disco duro. Entonces simplemente lo vamos a dejar en reservado dinámico y acá él sugiere 10 gigas. Esta distribución se está consumiendo casi que las 9 gigas nada más en sistema operativo. Entonces, pues esto realmente es muy poco para esta máquina. Y con todas las cosas que vamos a estar instalando durante nuestro curso, pues se va a quedar muy corto. Entonces, yo diría que acá unas 40 gigas, ¿listo? 35 si no tenemos mucho espacio, pero pues igual los discos duros de hoy también tienen bastante espacio, ¿cierto?
Una instalación base de Windows puede estar alrededor de los 30 gigas, por ejemplo. Entonces acá voy a seleccionar que son esas 40 gigas y voy a dejar, pues bueno, voy a dejar ahí por defecto donde se va a guardar la máquina, no tengo problema. La voy a crear. Entonces en este momento ya está creada esa máquina virtual, ¿listo? Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a configuración y en configuración voy a ir a pantalla. Acá en pantalla, entonces voy a seleccionar, acá donde dice controlador gráfico, voy a seleccionar VBox SVGA. ¿Listo? Voy a dar también en almacenamiento. Acá va a estar el disco duro que acabamos de crear, ¿cierto? Y acá va a haber entonces un espacio para un CD-ROM, para una unidad óptica. Entonces aquí le voy a decir que voy a seleccionar un archivo de disco. Y en esta parte voy a ir, bueno, voy a ir a donde tengo entonces guardado el ISO, ¿cierto? Que descargamos del sistema operativo. Déjenme un segundo, lo busco. Tengo. Entonces voy a seleccionar mi ISO, le voy a dar a abrir y entonces pues esa unidad de CD-ROM queda con esa ISO. Ahora sí le voy a dar acá a aceptar. Y en este momento, miren que acá me muestra, ¿cierto? Que tengo pues allí cargado eh, ese ISO. En ese momento puedo iniciar mi máquina. Cuando la inicie, entonces se va a leer el CD y va a arrancar como tal entonces la instalación, ¿cierto? El sistema de instalación que tenemos acá. Entonces voy a ampliar esto a pantalla completa. Para eso voy a presionar control, el control del lado derecho del teclado y sin soltar voy a presionar F. Me va a salir esta advertencia. Acá me dice que para salir de este modo puedo presionar la tecla host más F. Esa tecla host es el control derecho. ¿Listo? Entonces aceptar o cambiar en este caso. Y vamos a esperar entonces un momento a que termine entonces de cargar. La instalación se va a demorar un poco. Esa instalación, pues digamos que va a depender también de las características de la máquina sobre la cual estemos pues, realizando ese montaje, ¿cierto? Pero pues mientras se va instalando, yo les voy a ir contando de los otros elementos que tenemos que tener presentes para el desarrollo de esta actividad. Vale, en este momento, entonces pues ya cargado. Entonces desde acá van a empezar como tal, eh, vamos a empezar a tomar las evidencias, ¿cierto? Que necesitamos para el trabajo. Hay que ir tomando unos recortes de la pantalla para tenerlos como evidencia. Entonces pues fácil, yo lo podría hacer desde Windows con la tecla Fn y el IMPR Pant, ¿cierto? Con esas dos teclas se atenúa nuestra pantalla y yo puedo seleccionar entonces lo que voy a recortar. Entonces si me devuelvo un segundo a la pantalla normal, entonces yo en un Word puedo ir recopilando mis evidencias. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presentes. En el documento hay una tabla donde nos dice, ¿cierto?, cuáles son las evidencias que tenemos que ir tomando. Pues, por ejemplo, tengo esta primerita, ahí está, la voy a dejar ahí. De todas formas, no voy a añadir más.
y simplemente voy a seguir trabajando en la instalación. ¿Listo? Pero ustedes atentos a tomar sus evidencias, porque pues si no, luego van a tener que volver a hacer todo el proceso. Entonces vamos a ir acá a español, ¿cierto? Voy a ir a instalar Ubuntu. Miren que también lo puedo probar. Vamos a instalarlo. Voy a seleccionar el idioma, ¿cierto? Del teclado. Yo lo puedo seleccionar acá o si presiono acá donde dice detectar la distribución del teclado, él nos va a empezar a solicitar que presionemos ciertas teclas y a partir de lo que nosotros presionemos, pues él va a indicarnos cuál es el teclado. Ahí lo voy a dejar como está, le voy a dar continuar. En esta parte, pues lo ideal es que ustedes lo dejaran en instalación normal y con esta opción de descargar actualizaciones. ¿Listo? Lo mejor es que el sistema esté actualizado. Pero pues acá para efectos prácticos y que no nos vayamos a demorar tanto tiempo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que voy a hacer solamente la instalación mínima. ¿Listo? Y le voy a dar acá continuar. Vale. Acá este es un punto importante, ¿listo? Porque aquí él me está hablando de que va a borrar el disco duro para instalar Ubuntu. Entonces, si lo estamos haciendo sobre una máquina física, ¿cierto? Sobre un portátil, un ordenador de escritorio, pues estaríamos borrando todo el disco duro, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que se va a eliminar? Ese disco dinámico, ¿cierto? Ese disco virtual que creamos hace unos momentos. Entonces no voy a tener ningún problema. O pues puedo entonces entrar por esta parte de características avanzadas, ¿cierto? Si lo deseo, puedo particionar mi disco duro con esta opción de acá, más opciones, yo daría ahí continuar y puedo entonces yo mismo empezar a crear todas las particiones. Acá me quedó un poco corta la pantalla y no veo las opciones, lo voy a poner en pantalla completa. Voy a ir atrás y voy a dejarlo en borrar disco, no tengo problema. Entonces instalar ahora. Entonces él me dice, ¿cierto? Me advierte qué es lo que va a pasar. Yo le digo, sí, continúe, no hay problema. Ya solamente vamos a seleccionar nuestra zona horaria, ¿cierto? Aquí ya está seleccionada por defecto. Y vamos a establecer entonces una información inicial, nuestro nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, nombre, Jonathan Barrera, el usuario, pongámosle que es JB, y esta contraseña, importante que no se nos vaya a olvidar. Listo. Y le voy a dar continuar. A partir de este momento, pues inicia como tal la instalación de nuestro sistema operativo. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dejar un momento, voy a minimizar esto y vamos hablando de la actividad como tal. Mientras esto hace el proceso. Entonces miremos acá. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar el sistema operativo, ¿cierto? Que cumpla pues con lo que requerimos. Algo que no les mencioné ahora es que la versión que elijamos sea una versión ahí sí gratuita en el sentido de que no tengamos que pagar por ella, ¿cierto? Y pues estas son como tal las evidencias de la instalación que ustedes van a tener que tomar. La elección del teclado, la elección del idioma, ¿cierto? Realmente el idioma está antes que el teclado. La configuración del acceso a internet, ahora miramos eso. Pues la parte de la partición del disco, la creación del usuario, root, ¿cierto? Entonces, en esta parte, como se menciona, debe ser su primer nombre y su primer apellido. ¿Listo? La finalización de la instalación, el arranque del sistema operativo y las aplicaciones instaladas por defecto. ¿Cuáles aplicaciones? Entonces, las que hayan allí sobre ofimática
y sobre pues navegador, ¿listo? Y recursos de instalación. Entonces, disco duro destinado, memoria RAM destinada, procesador. Esta información que tenemos acá, pues la podemos obtener desde el virtual, ¿cierto? Acá está esa información, cuál fue la memoria base, eh, cuál fue entonces el disco que está por aquí, ¿cierto? Puerto SATA 0, ahí está. Ese es el archivo del disco duro virtual, que es el punto BDI. ¿Listo? Entonces de acá podemos sacar el pantallazo de esa parte. Y simplemente entonces es que pues tengamos todos esos pantallazos y los añadamos a una tablita con este formato. ¿Listo? Ahora, otra tablita donde nosotros vamos a establecer cuál fue la distribución que elegimos y pues vamos a escribir, ¿cierto? En un párrafo por qué fue que hicimos esa elección para pues el caso base que nosotros tenemos, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos ahí. Bueno, va súper bien. Veo que va a terminar bastante rápido, ¿cierto? Bueno, la otra parte entonces del trabajo es que yo como tal puedo tener entonces una distribución, ¿cierto? De Linux como tal que yo pueda correr directamente desde una memoria USB. ¿Listo? Entonces no voy a tener que como tal instalarla en un ordenador, sino que la puedo tener corriendo en una USB. Lo ideal es que esa USB fuera de unos 16 gigas. Con 8 incluso va a funcionar, pero pues va a ser poco, ¿cierto? Entonces que fuera de 16 o incluso pues de 32, que son pues, lo más común en USBs que nosotros podemos encontrar ahora. Esas USBs o esos Light USB como tal nos van a permitir eso, correr entonces una distribución de Linux desde la USB y por ejemplo nos va a ser muy útil cuando nosotros requerimos como tal recuperar información de un disco duro que ya no está funcionando, por ejemplo el arranque del sistema, pero pues no queremos formatear, ¿cierto? Antes de recuperar la información, entonces podemos arrancar desde allí y pues ir y recuperar esa información. Para crear como tal una USB de este tipo, pues va a ser muy fácil. Lo primero para la actividad es que vamos a ir a esta página, ¿cierto? Y vamos a descargar entonces, eh, por ejemplo, este archivito de acá, 4.3 gigas, que es Canopix, ¿listo? Otro sabor, otra distribución de Linux. Cuando nos descarguemos ese archivo, entonces vamos a ir a esta otra página. Por acá la paginita tiene como un problemita ahí de seguridad, pero yo le puedo dar por acá, puedo aceptar manualmente el certificado. Ah, A ver, no me está dejando aceptarlo. Saber más. No. Intentar de nuevo. Avanzado. Código de error. Sí, es el certificado. Ese es el que está fallando. Pero yo puedo decirle. Ah, bueno, este navegador no me deja hacerlo fácilmente. Bueno, no importa. Voy a buscar Yumi. Eso es muy fácil. Yumi. Entonces voy a ir acá. A Pendrive Linux. Ah, ya vi cuál es el problema. Tengo un desajuste acá en mi máquina. Regálame un segundo, lo corrijo. Se me desajustó la hora. Y por eso el certificado no está funcionando. Entonces voy a ingresar otra vez desde mi enlace. Ahí está. ¿Listo? Ahora sin problema. Entonces, básicamente, esta herramienta lo que va a hacer es permitirme a mí construir una USB que sea booteable con el sistema operativo. ¿Listo? De modo que yo la puedo poner entonces en el equipo, seleccionar en el boot que quiero arrancar desde la USB y pues va a coger el sistema operativo que hay allí. ¿Listo?
Entonces en este caso lo mismo, ¿cierto? Voy a ir a descargar Yumi. Yumi. Está un poquito lenta la página. Mm, mm, mm. Ojo que aquí hay muchos enlaces como raros, ¿cierto? Entonces uno no es que le vaya a dar clic sobre cualquier cosa. Por aquí está Download Yumi. ¿Listo? Entonces sobre este sí le voy a dar clic y pues entonces él me va a descargar Yumi. ¿Listo? En este caso no tengo instalado Yumi, pero pues ya lo instalamos. Vamos a ver que ya tiene que haber descargado, es súper pequeñito. Realmente va a ser muy fácil. Por acá le digo, Defender impide el inicio. Bueno, por acá el sistema operativo me está diciendo que no, pero yo le voy a decir que sí, ¿cierto? Que lo ejecute sin problema. Vamos a ver qué pasó. Bueno, esperamos a que ahora. Acá me está preguntando que si quiero permitir que esto haga cambios. Le voy a decir que sí. Y pues aquí está, ¿cierto? Voy a agregarlo. Listo. Entonces, acá yo voy a seleccionar un dispositivo USB. ¿Listo? Yo en este caso tengo conectado un disco duro. No voy a hacer la instalación sobre él porque pues también se me puede demorar aproximadamente una media hora. Pues no tenemos ese tiempo. Pero pues bueno, voy a seleccionar, suponiendo que este fuera mi USB. Dice por acá que no se puede trabajar con formato NTFS, que la USB tiene que tener un formato FAT32. Entonces, pues ahí tenemos un problemita por ese lado. Bueno, voy a conectar una USB que tengo por acá, aunque no sé si está en FAT o no. Bueno, esta otra unidad creo que sí está en FAT32. Igual no me la deja. No, igual no voy a hacer la instalación, ¿cierto? Entonces ya sé que la USB tiene que estar formateada como FAT32 y en la parte de abajo simplemente entonces voy a seleccionar, ¿cierto? Cuál distribución de Linux es la que voy a instalar. Entonces voy a buscarme Canopix y estar por acá abajo. Canopix. Bueno, puedo buscar, escribir Cano. Bueno, solamente me detecta la primera K. Entonces busquemos por K todo lo que haya por K. Ubuntu K de Canopix. Listo, aquí está Canopix, ¿cierto? Y lo otro que vamos a hacer es seleccionar el ISO. Yo no, creo que no lo descargué, pero pues sencillamente es seleccionar, ¿cierto? El ISO que descarguemos de la página de Canopix, como lo vimos ahorita, seleccionarlo y abrir ese archivo. ¿Listo? De todas formas, pues aquí nos están dando esas mismas indicaciones, no hay ningún problema. Y pues una vez ya hemos seleccionado el ISO de Canopix que vamos a usar, este botoncito de acá abajo, Create, se va a activar. Entonces le damos clic sobre él y pues va a empezar como tal ese proceso. ¿Listo? Eh, Hay que elegir bien cuál es el dispositivo, ¿vale? Sobre el cual voy a crear ese Live USB, porque ahí sí va a ser un formateo automático. Entonces, pues lo que hay allí lo voy a perder. ¿Listo? Luego, entonces, ¿qué voy a poder hacer con ese Canopix, con esa USB con Canopix? Entonces, puedo reiniciar una máquina, ¿cierto? Seleccionar el boot, como les había comentado, y pues arrancar como tal el sistema operativo. ¿Qué evidencias voy a tener de esta parte? Entonces, es esta tablita, ¿cierto? Con
unas evidencias de la descarga, ¿cierto? De la página donde fuimos, ¿cierto? Cuál fue el elemento que fuimos a descargar y demás, ¿cierto? La configuración entonces que hicimos en el Yumi, la que acabamos de hacer básicamente, ¿cierto? Y pues mostrar entonces evidencias como tal de, pues, de cuando corramos ese sistema operativo en esa máquina, ¿cierto? Incluso yo pues hasta podría correrlo en una máquina virtual arrancando desde la USB, ¿vale? Vamos a ver cómo va nuestra instalación. Todavía se va a demorar un poco. Voy a minimizar, listo. Y básicamente, pues ese es todo el desarrollo de la actividad que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a entregar como producto individual? Entonces vamos a cargar en la plataforma un documento. Ese documento preferiblemente cárguenlo en PDF, ¿listo? Y ese documento tiene que tener una portada, una introducción, unos objetivos claros, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de objetivos hablamos de un objetivo general que tiene el trabajo y unos objetivos específicos que me van a mí pues, digamos, ayudar a conseguir ese objetivo general, ese objetivo grande que nosotros tenemos, ¿listo? Vamos a tener el desarrollo de las tablas, ¿cierto? Las tablas que ya hemos mencionado con sus respectivas evidencias, ¿cierto? Los recortes que vamos tomando de lo que realizamos, conclusiones y la bibliografía. Recuerden que hay una bibliografía mínima, ¿cierto? Que ya nos están proporcionando en nuestro curso, ¿listo? Bueno, eh, voy a cerrar por acá esto. Y mientras termina esta instalación, entonces les voy a contar un poquito más, pues, sobre lo que es entonces, pues, Linux realmente. Cuando nosotros empezamos a hablar de Linux, digamos que hay dos confusiones elementales que se van a tener, ¿listo? Lo primero es, ¿qué es libre? ¿Listo? Que fue algo que ya vimos en nuestra primera unidad. ¿A qué se refiere a que algo sea libre, ¿cierto? Y qué implica como tal eso. Y lo otro es entender que Linux no es un sistema operativo, ¿vale? Eh, digamos que, como les he comentado, hay una gran cantidad de distribuciones. Al día de hoy, alrededor de unas 300 y pico de distribuciones que están activas. ¿Listo? Eso de entrada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando como tal de lo que es software libre o free software, ¿cierto? Eso viene de ese libre, ¿cierto? No se refiere a que sea gratis. Esa no es como tal la traducción de esa palabra free, ¿vale? La traducción o el paradigma sobre el cual se enfrasca esta parte está más basada en la libertad, ¿cierto? Y en que el software pues brinde a los usuarios el derecho de estudiarlo, de copiarlo, de modificarlo y de distribuirlo libremente, ¿vale? Entonces, algo parecido a lo que pasa con la ciencia, ¿cierto? Donde todos tienen derecho a usar el conocimiento para los fines que a cada quien pues le convenga, ¿cierto? Y sobre todo, que se use para beneficios de todo el mundo, ¿listo? Entonces, básicamente es esa la idea. Eh, Obviamente esas cosas no se pueden dar como tal en el mundo del software privativo, ¿cierto? Del software comercial o que es licenciado. Allí no hay pues cabida para ello, ¿cierto? Entonces es por esto que pues a los usuarios que digamos por primera vez se acercan a Linux, entonces les cuesta un poco de trabajo comprender la idea de que pueden obtener una copia legal de ese software sin costo, ¿vale? Ahora, pues nuevamente,
tenemos que recordar que software libre no significa que sea gratuito, ¿cierto? Y que en algunos casos, entonces igual hay que pagar pues por él, ¿vale? Eh, entonces, básicamente, la Free Software Foundation se va a referir a 4 libertades de los usuarios de software, ¿cierto? De software libre, pues para que como tal sean libres, ¿cierto? Entonces hablamos de la libertad cero, que nos va a hablar de la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Vamos a hablar de la libertad uno, que va a ser la libertad entonces de estudiar cómo funciona el programa, ¿cierto? E incluso adaptarlo a nuestras propias necesidades. Vamos a estar hablando de la libertad 2, que es la libertad de distribuir copias, ¿cierto? Y con eso pues ayudar a otros. Y la libertad 3, que va a ser la libertad de mejorar ese programa, ¿cierto? Y de hacer públicas las mejoras a los demás. Ojo con ese pública, ¿cierto? Porque no es que yo luego me vaya a beneficiar comercialmente de eso, ¿cierto? Y pues de ese modo, entonces pues toda la comunidad se beneficia. ¿Listo? Eh, Ese término Linux es muy frecuentemente usado como sinónimo de sistema operativo, ¿cierto? Pero pues realmente Linux, como les digo, no es un sistema operativo, es un kernel, ¿listo? Y es un kernel libre que fue desarrollado por allá, por los años 91, por un ingeniero informático, Linux Torvald, ¿cierto? Y pues ya otras personas y organizaciones entonces empezaron como tal a reunir una serie de diversos elementos de software, ¿cierto? Entonces un compilador, un código de acceso, instaladores, bueno, y una cantidad de elementos y pues fueron formando con esos elementos y ese kernel entonces su propio sistema operativo. ¿Listo? Entonces esos sistemas operativos son los que se deben de llamar o los que llamamos nosotros distribuciones de Linux, ¿vale? Entonces, como no los nombramos como distribuciones de Linux o GNU Linux, entonces pues de allí la confusión, ¿cierto? Porque simplemente los llamamos como Linux y pues de ahí entonces que creamos que Linux es un sistema operativo como tal. Eh, Ahora, si yo soy consciente de que cada distribución de Linux contiene diferentes programas, de que Linux es realmente el núcleo de la distribución, ¿cierto? Y que de una distribución de Linux, entonces va a ser la suma del núcleo de Linux, de un sistema de inicio y de un paquete de software libre, entonces pues tampoco voy a tener como mucha dificultad en ese sentido, ¿vale? Bueno, miremos cómo va nuestra instalación. Oh, parece que está a punto de finalizar. Entonces vamos a esperar un momento más que arranque y mientras tanto yo les voy a ir mostrando por acá unos artículos recientes en donde me muestran pues como cuáles son las distribuciones de Linux que más se están usando hoy por hoy. Y pues alguna información que hay allí de ellas, ¿cierto? Miren, esta es del 27 de julio del presente año, es donde por acá nos están contando que Linux Mint es una de las distros más fuertes que tenemos al día de hoy y más usadas, seguido de Ubuntu, ¿cierto? Y pues otras distribuciones como OpenSUSE, Fedora, Debian, ¿cierto? Y bueno, Manjaro y otras más. Ahí está un poquito lenta la página porque pues estoy usando recursos en la máquina virtual y demás. Pero bueno, esa es una información ahí que les puede ser útil, ¿cierto? También para esa parte de la indagación de los contenidos. Va a ser muy fácil, ¿cierto? Buscar realmente información sobre Linux va a ser bastante fácil. Esa es una de las opciones que tenemos
o tenemos esta otra que ya se refiere a distribuciones de Linux que nosotros podemos usar en dispositivos que pues sean viejitos, ¿cierto? Que tengan unas características bajas. Entonces, listo. Acá tenemos ese documento. Por acá también nos vamos a encontrar a Debian, ¿cierto? Bueno, a distribuciones basadas en Debian como Helium, Proteus, Point Linux, Slack, MX Linux, Sparky, Antix, Linux Mint, nuevamente, ¿cierto? Distribuciones basadas en Ubuntu, como las que veíamos ahora, Xubuntu, Kubuntu, Gobuntu, ¿cierto? Entonces, bueno, todas esas son distribuciones que vamos a poder revisar. Vamos a ver cómo vamos a... Todavía falta un poco. Listo, no hay problema. Esperemos un momento más. Les voy a contar un poquito más de esa, digamos, de esa historia de las distribuciones de Linux. Digamos que realmente este mundo que se ha desarrollado a partir del kernel de Linux no hubiera, digamos, tenido cabida o se hubiera desarrollado de la forma en que se hizo si no fuera por ese concepto de software libre como lo pensó por allá en el 85 Richard Stallman, ¿cierto? Quien es el que, pues, digamos, crea como tal la Free Software Foundation, ¿cierto? Y pues que él publicara entonces lo que se conoce como el manifiesto de GNU. Entonces, pues digamos que uno de los principales objetivos que tiene GNU, por eso es que llamamos a Linux GNU Linux, ¿cierto? Es que precisamente se quería desarrollar un sistema operativo libre, ¿vale? Eh, del cual Kurt, ¿cierto? O lo que se conoce como el HURT, pues fuera el kernel, ¿cierto? El núcleo de ese sistema operativo. Entonces, pues miren las fechas, los 85, ¿cierto? Esa idea de software libre de Richard Stallman. Entonces, mientras que Stallman avanzaba en el desarrollo de herramientas, ¿cierto? Para ese sistema operativo, herramientas como el GCC, que me permite compilar C, ¿cierto? Emacs, ese procesador de texto, y bueno, y desarrollaba todo, eh, más bien, y los desarrolladores de todo el mundo contribuían con herramientas, ¿cierto? Y con software bajo el paradigma de ese software libre. Entonces, en el 91, Linux Toolbar, ¿cierto? Digamos un poco cansado como tal de lidiar con Minix, que era pues otro sistema que había por allí, pues crea un núcleo para plataformas, ¿cierto? Para plataformas específicamente i386 y pues le llama Linux, ¿vale? Entonces pues Tolbert entrega ese trabajo a esa comunidad de GNU, ¿listo? Y a partir de allí, entonces el desarrollo crece pues de una manera ágil, ¿cierto? Entonces un kernel era precisamente lo que se necesitaba desarrollar eh, para pues tener un sistema operativo libre. Hasta ese momento pues como tal no lo había. Entonces digamos que una de esas posibles distribuciones de Linux, ¿cierto? De las primeras distribuciones de Linux que se desarrollaron fue la que se conocía como el MSC Interim Linux. Fue desarrollada en el 92. ¿Listo? Un año después de que pues Tolbar entregara o creara como tal el kernel, ¿cierto? Y esa distribución entonces fue como tal desarrollada por un centro de computación en Manchester. Ese era el Owell LeBlanc. ¿Listo? Y pues el centro de computación era el Manchester Computing Center. Por eso pues el MCC del nombre de esa distribución. Entonces, esta distro, ¿cierto?
digamos que tiene esa distinción como tal de haber sido pues, la primera distribución de Linux que fue capaz de ser instalada independientemente en una computadora, pero pues no tenía un ambiente gráfico, ¿cierto? Era todo por consola como tal. Entonces luego de eso, en la Universidad de Texas, IEM desarrolla también otra versión que se llamó Tamu Linux, que fue como tal la primera distribución en poder correr eh, pues ya con un modo gráfico, una interfaz gráfica como tal, ¿listo? Entonces ese mérito es de la primera distribución eh, comercial, lo tiene otra distribución, no recuerdo en este momento el nombre, no recuerdo que si era LGX, ¿cierto? Que fue desarrollada por Jex Drossel Computing, una empresa pues también fundada por Adam Richard en Berkeley. ¿Listo? Eso fue por allá en el 93. Y a esa entonces le corresponde el mérito de ser la primera distribución que se basaba en CD-ROM. ¿Listo? Que pues como tal fue, digamos, a partir de allí que se pudieron tener las distribuciones Live CD. Ahora hablábamos de Live USB, ¿cierto? Pero pues en esos tiempos se hablaba era de Live CD, pues porque era, digamos, la unidad que me permitía a mí como tal, pues, tener, ¿cierto? Esa facilidad para instalar y para correr desde un CD, pues la distribución. Hoy en día, pues ya nuestros equipos no cuentan con unidad de CD-ROM, entonces pues pasamos al Live USB como tal, ¿vale? Bueno, vamos a ver si ya finalizó la instalación. Ok, listo. Entonces ahí nos dice instalación terminada. Este sería como, digamos, básicamente el último pantallacito que tomarían. Bueno, o el antepenúltimo o penúltimo. Le vas a ir acá reiniciar ahora. Vamos a ponerlo a pantalla completa nuevamente. Recuerden, control derecho más F. El acá se va a demorar un poco. Bueno, acá demoró un buen rato, la verdad, en hacer ese reinicio, pero pues ya arrancó, ¿cierto? Acá ya tenemos entonces el sistema montado, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Listo? Y pues iniciamos sesión y ahí estaría todo. A esa pantallita ahí donde acabo de colocar la contraseña, pues también la podrían añadir como evidencia dentro de la tablita. ¿Vale? Aquí ya pues está cargando como tal la cuenta y demás. Por aquí me está pidiendo pues que si quiero conectarme pues para calendario, documentos y fotos y demás algunas de esas cuentas. Pues yo aquí de entrada voy a omitir esta parte. Por acá nos dice Live Patch de Canonical le ayuda a mantener seguro el equipo al aplicar algunas actualizaciones que normalmente necesitarían un reinicio. ¿Quieres configurar Live Patch ahora? Pues yo les recomiendo que lo configuren, pero pues eh, te lo voy a dar el siguiente por este lado. Por acá le voy a decir que no voy a enviar información del sistema. Y por acá, servicios de ubicación desactivados por defecto. Y bueno, entonces aquí está, listo para empezar. Digamos que estas son entonces eh, aplicaciones que nosotros podíamos instalar y demás, ¿cierto? Quise abrir software por ahora, ahí hay otras opciones. Hay aplicaciones muy interesantes, la verdad, pero bueno, lo voy a dar acá hecho y listo. Ahí tenemos entonces nuestro sistema
ya instalado y funcional, ¿vale? Acá ya me está empezando a hablar de las actualizaciones, ¿cierto? Porque pues yo instalé la versión básica. Si ustedes también lo hicieron, entonces pues recomendable, ¿cierto? Que instalen eh, las actualizaciones. Yo en este momento pues no lo voy a hacer. Y pues por acá tengo mostrar las aplicaciones que vienen por defecto. Entonces recuerden que también hay que poner evidencias del navegador. Por acá tenemos el navegador. Y miremos en la otra hoja. Por acá, todo. A ver, ¿dónde estará? Busquemos por acá libre. ¿Dónde está LibreOffice? Open. Ah, bueno. Aquí seguramente por lo que yo instalé la versión básica, ¿cierto? No voy a tener instalada esa versión. En ese caso, si ustedes no siguieron la recomendación y hicieron la instalación completa, pues entonces tendrían que adicionalmente acá, ¿cierto? Instalar como tal, entonces eh, el Office, ¿listo? El LibreOffice o pues cualquier otra paquete, ¿cierto? De ofimática que vayan a requerir, ¿listo? Pero pues con eso básicamente entonces ya tendríamos como tal eh, la instalación hecha, ¿vale? A ver qué más les muestro por aquí así rápido. Bueno, nada, para instalar LibreOffice pues va a ser muy fácil. Simplemente se van a la página de LibreOffice o pues como les digo, lo mejor es que hayan instalado la versión completa. Entonces, LibreOffice. Por acá está, descargar, me dicen por acá. Lo puede instalar también desde consola, en comandos, como les quede más fácil. Por aquí entonces seleccionamos, tengo Linux de 64 bits, descargar. Que demora un poquitillo, listo. Ya estamos por acá. Interfaz de usuario traducida, ayuda interna, interesante. Bueno, ahí ya está, ¿cierto? Y automáticamente él está detectando que va a abrir esto con el gestor de archivos, ¿cierto? Entonces, ok. Y pues nada, ahí lo empieza a descargar, ¿cierto? Para poder realizar entonces la instalación. Entonces, nada, chicos, eso sería todo. Pues para apagar nuestra máquina, eh, como en cualquier otro sistema, ¿cierto? Apagar y cerrar. Entonces, apagar. Entonces, aquí nos dice que se va a apagar, correcto. Lo voy a apagar y listo. Se cerró la ventanita y la máquina quedó ahí apagada y pues luego cuando la queramos usar, pues es simplemente darle acá al botón iniciar. ¿Vale? Chicos, cualquier dudita, cualquier inquietud, junto pues con el video de esta web, les voy a proporcionar el enlace a un grupo en Teams, ¿listo? Donde vamos a estar entonces los tutores resolviendo dudas que ustedes tengan, ¿vale? Pues nada, espero que haya sido de utilidad para ustedes este video y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.